Buenas noches a todos. Empezamos este cuarto capítulo del curso de cometas explicando lo que son las técnicas para la observación visual de cometas. Podéis descargarse en formato PDF en la página web de la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España este papel de Luis Ramón Bello Rubio, en el que se explica básicamente lo que son las técnicas para la observación visual de cometas. Tenemos en una primera parte, como podéis ver aquí, lo que son los objetivos científicos de la observación de cometas. Nos explica un poco la principal importancia de los cometas y la información que pueden proporcionarnos sobre el origen del sistema solar. Y pues básicamente un poco nos explica con algunas fórmulas. Pues por ejemplo, podemos calcular aquí la temperatura en la superficie cometaria utilizando esta fórmula en grados Kelvin. Tenemos con esta otra fórmula de aquí abajo, podemos calcular el diámetro de la coma. Generalmente dice que, pues como explica aquí, se puede variar de 10 elevado a 4 como a 10 elevado a 5 kilómetros. Y esta pues disminuye conforme el cometa se acerca al Sol, según la relación que se indica aquí. La siguiente parte, nos indica un poco todo lo que es la teoría del brillo de los cometas y, se utiliza la ecuación de Boxon, en la que, los brillos pueden convertirse en magnitudes y se unen, básicamente, como podéis ver aquí, utilizando estas ecuaciones de aquí abajo. Esta que tenéis aquí, esta ecuación que hay aquí, es la que sirve para calcular la magnitud visual teórica del cometa. Aquí hay dos parámetros fotométricos que son los que se pueden calcular. Uno de ellos es la magnitud absoluta, que es M0 aquí, y N, que es la tasa de incremento en brillo. La magnitud absoluta es la magnitud observada cuando la distancia cometa-Tierra es igual a una unidad astronómica. Y R, que es la distancia cometa al Sol, es una unidad astronómica. Con esta fórmula podemos trabajar con ella. Y con ella podemos obtener lo que es la magnitud visual teórica del cometa a lo largo del tiempo. Pasamos a detallar las condiciones generales de observación y la metodología. Tenemos aquí el grado de condensación de la coma. Esta medida es una medida, digamos, de la disminución del brillo de la coma conforme nos alejamos del centro hacia los bordes. Y esto da una idea de la densidad de la envoltura gaseosa, de la coma gaseosa que rodea el núcleo, y su variación con respecto a la distancia del Sol. Aquí tenemos una escala que está se recomendó en su momento en 1986 por el International Halley Watch. Toma 4 valores, como podéis ver aquí, que son 0, 3, 6 y 9. Estos valores sirven para definir esa disminución del brillo de la coma. Y como tenemos en este caso, por ejemplo, paso a poneros aquí un gráfico para que lo veáis mucho más claro. Se mide en una escala arbitraria. Grado de condensación 1, prácticamente la coma del cometa no presenta pico de condensación central, como podéis ver aquí. Grado 3 de condensación, ya presenta un pequeño pico hacia el centro, en el que lo que es la coma difusa, presenta una luminosidad creciente y gradual hacia el centro. Tenemos grado 7, que ya la coma muestra un pico bastante de intensidad definida bastante en el centro, y luego el grado 9, que es la coma aparece prácticamente como un punto estelar, visualmente. La siguiente parte a calcular es el diámetro de la coma. El diámetro de la coma debe ser medido al mismo tiempo que la magnitud, sin utilizar filtros y con el mismo instrumento. Si la coma es elíptica, debe de medirse en el eje mayor y el eje menor. Hay dos métodos para hacerlo. Yo personalmente el método numérico no lo aconsejo. No lo aconsejo porque es bastante complejo y como podéis ver aquí, utilizo una serie de fórmulas trigonométricas en las que hay que utilizar la declinación del cometa y una serie de datos que se hacen más complejos.
Tenemos luego el método del tránsito, en el que, bueno, pues podemos utilizarlo con el telescopio y un ocular con retículo. De tal manera que tienen que estar los hilos del retículo orientados en posición este-oeste. Y bueno, hay que dejar pues que, tal y como indica aquí, se apaga el motor y se deja que una estrella se mueva en el campo de visión. Bueno, utilizamos entonces el diámetro de la coma en minutos de arco, se calcula en base a esta fórmula, en la que tenéis pues que es el tiempo empleado en segundos y delta es la declinación del cometa. Bueno, pues se acciona un cronómetro en el que se deja pasar el cometa de un punto a otro, como podéis ver aquí, y bueno, con el método del tránsito pues se puede determinar el diámetro de la coma. Luego a continuación viene el dato del cálculo de la longitud de la cola. La longitud de la cola, en el caso de que el cometa tenga cola, pues se puede medir también con un método numérico simple, igual que el diámetro de la coma. Bueno, como norma general, aquí te indica que siempre hay que calcular la magnitud límite del cielo, el denominado MALE, y de esta manera, como indica aquí, es muy sensible a las condiciones atmosféricas, lo que es la cola. Bueno, tanto la cola en el caso visual, pues es aún más sensible que la coma, ya que, bueno, cuando observas un cometa visualmente, lo primero que observas es la condensación central y bueno, a continuación lo que es la coma. La cola es mucho más complicada de ver y bueno, pues es otra forma de indicar que el cometa pues está bastante cercano al Sol y en base a eso pues podemos utilizar este tipo de cálculo, el ángulo de posición de la cola, en el que bueno, pues aquí podéis estudiar en este link que os he indicado cómo podéis calcular la longitud de la cola. Lo más recomendable en estos casos es elaborarse o imprimirse una carta con el campo aparente del cometa y con eso pues situarlo sobre las estrellas y vosotros mismos pues con un transportador de ángulos intentar estimar la longitud de la cola y el diámetro de la coma. Es lo más sencillo en este caso. A continuación pues tenemos uno de los cálculos más importantes en la observación visual de cometas, que es la magnitud visual de la coma. Como indica aquí, pues es quizás el dato más importante del que puede obtenerse un cometa, ya que pues, bueno, para medir la magnitud de la coma no hay que utilizar ningún tipo de filtro y siempre hay que especificar la magnitud límite del cielo. El primer método que aquí indica es el método de Bobrovnikov, en el que, bueno, básicamente se buscan dos estrellas, A sería la más brillante, B sería la más débil, y bueno, aquí pues básicamente lo que hay que hacer es desenfocar las estrellas y el cometa hasta que ambos tengan el mismo diámetro. Luego pues a continuación dividimos el intervalo de brillo de las estrellas A y B en 10 partes y se determina en qué división se encuentra el cometa. Por ejemplo, si el cometa es muy parecido a la estrella A, la más brillante, entonces la estimación podría ser A1, cometa 9B, que significa el cometa está a 1 de la estrella A y a 9 de la estrella B. Si el cometa está exactamente entre A y B, entonces la estimación podría ser A5, C, 5B, tal y como tenéis aquí, tal y como indica. Bueno, por otro lado, pues no es conveniente mirar con detenimiento ni al cometa ni a las estrellas, sino observar ambos alternativamente y con rapidez. Normalmente, y bueno, es un consejo personal mío, la primera impresión siempre suele ser la más precisa y la más acertada. Bueno, podéis buscar también otro par de estrellas para que la medida sea mucho más fiable y repetir el mismo proceso sin mezclar los datos. Lógicamente, pues cuantas más estrellas de comparación se tomen, mayor precisión tendrán las medidas. Luego, pues tenemos una fórmula con la que hacemos la reducción de datos y podéis ver aquí como indica, esto sería la magnitud del cometa igual a la magnitud de la estrella más brillante más los grados, aquí siempre abajo en el denominador pues suma 10 por la diferencia de la magnitud de la estrella más débil con la estrella más brillante. Aquí os tenéis un ejemplo en el que, bueno, pues se tiene esta estimación en la que, bueno, pues como podéis ver la estrella A está a 3 del cometa
y la estrella B a 7 del cometa. Bueno, en todo caso, pues utilizaremos de referencia lo que es la estrella más brillante. Aquí se obtiene 7,1, como podéis ver. Luego tenemos a continuación el método de Sedgwick. Este método, pues sobre todo es muy útil cuando el cometa es débil y, bueno, pues no soporta bien el desenfoque de los prismáticos o el mismo telescopio. Aquí, pues la rutina es prácticamente la misma que en el método de Voronnikov y se buscan dos estrellas de comparación, A y B como antes. Con la coma enfocada, memorizamos el brillo y a continuación se buscan las estrellas A y B. Se desenfoca hasta que el diámetro sea igual al que recordamos de la coma enfocada, dividiendo la diferencia de brillo entre A y B, desenfocadas en 10 intervalos. Básicamente, aquí lo único que hacemos es desenfocar las estrellas, pero el cometa no se desenfoca. Tal y como sería pues al revés de Voronnikov, en que en el método de Voronnikov pues se desenfocan las estrellas y el cometa, y en el caso del método Sedgwick solo se desenfocan las estrellas. Esto es importante. Luego tenemos el método de Morris, que es una mezcla de los dos anteriores, y bueno, pues debe ser utilizado cuando el cometa no es muy brillante, pero tampoco muy débil. Aquí es básicamente lo mismo, se buscan dos estrellas A y B, se desenfoca la coma del cometa hasta obtener una superficie uniformemente iluminada, se memoriza la imagen y se buscan A y B y se desenfoca más hasta que tenga el mismo diámetro de la coma antes de desenfocar. Esto es una mezcla del método de Sedgwick con Morris, en el que básicamente lo que hacemos pues es igualar el diámetro de la coma del cometa, lo igualamos al diámetro también de las estrellas desenfocadas. Bueno, pues aquí hay más información en la que podemos, bueno, pues obtener datos a partir de los dibujos. Es importante el dibujo visual. Esto hay que comentarlo, hay que decirlo también. Y básicamente, pues aquí tenemos algunos datos en los que podemos calcular el diámetro real de la coma, la longitud real de la coma, utilizando algunas fórmulas. Y aquí, por último, podemos ver la composición química del cometa. Aquí utilizamos una fórmula que se llama magnitud reducida, en la que, bueno, utilizando esta fórmula podemos calcular las curvas teóricas de actividad para varias composiciones. Estos serían las tasas de encendido, como podéis ver, el agua es la más cercana, luego le sigue el dióxido de carbono, le sigue el metano también, monóxido de carbono, nitrógeno, en fin, podemos ver aquí básicamente esta curva teórica.